Bueno, buenas tardes. Yo soy Luis Marciales. Voy a ser su profesor de estética eh, mm, empirista o del empirismo y estética de la ilustración. Que vamos a hablar hoy un poco de esa división que es como toda división arbitraria. Pero bueno, así está en el programa. Eh, Nada, yo me imagino que tanto Fabiola como Carmen Alicia les pidieron que se presentaran y ustedes ya deben de conocerse mucho, pero yo no los conozco a ustedes. Y entonces quisiera que hicieran una pequeñita presentación para más o menos saber y después hago yo de último mi presentación. Los oigo. Bueno, si quieren comienzo yo. Mi nombre es Valerie, estudié letras en la Central, estoy ya graduada desde hace un par de años. Y bueno, nada, estoy aquí en el diplomado porque mis investigaciones académicas y mis intereses en general en la vida siempre han estado muy vinculados al arte contemporáneo sobre todo. Y bueno, necesitaba como un espacio de afianzar eso y de formalizarlo de alguna manera. Y estoy maravillada porque hasta ahora todas las clases han sido increíbles, entonces me emociona. Qué bueno, bueno. Bienvenida, Valerie. Gracias. A ver. Bueno, yo me anoto en la segunda. Uh-huh. Bueno, yo vengo de la Universidad Central también, pero del área de artes plásticas, la licenciatura y después hice el diplomado acá en la Sala Mendoza de arte contemporáneo. Uh-huh. Pero mi formación inicial es en diseño gráfico en la Neumann, hace mucho tiempo, del año 85. Sí. Y antes estudié arquitectura cuando salí de bachillerato por 5 semestres y salí huyendo. O sea que, pero siempre estoy como en el mismo entorno. Muy bien. Pero bueno, aquí estamos y contenta de empezar esta nueva aventura. Pero es una cosa que me da mucha alegría, de verdad, estar acá. Bueno. Me siento como en la universidad, que es tal cual que estamos en la universidad. Qué bueno. Bienvenida, Teresa. Gracias, profe. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Araujo. Soy licenciado en artes plásticas, también publicista y especialista en educación a nivel superior. Y bueno, siempre he estado involucrado con todo lo que tiene que ver con el área de conocimiento vinculada a la imagen, la imagen aplicada a la publicidad, al diseño. De hecho, soy profesor universitario actualmente en un instituto de diseño y tengo algunos años dando clases también en arte, ¿no? Y bueno, la principal motivación es la actualización, pues, estar actualizado y estar en acción de pensamiento. Tomé no escucho bien, perdón. Ajá, me decía que te estás actualizando, que esta idea fundamental de estar actualizado permanentemente. Sí, que bueno, sí, claro, mantenerme actualizado en el área, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Para los dos ámbitos, el Sí. ámbito de laboral, vamos a decirlo así, de aplicación y también el tuyo docente, pues, ¿no? Me imagino. Bueno, sí, pero yo soy artista plástico, o sea, yo me dedico a la creación artística y a la investigación en arte y entonces, claro, también doy clases porque la investigación está muy involucrada a ese ambiente docente, ¿no? Pero principalmente lo que me importa más es la investigación propiamente dicha y la aplicación de esa investigación a mis creaciones artísticas. Muy bien, muy bien. Nada, bienvenido, Carlos. Gracias. Gracias. A ver, ¿quién más? Bueno, mi nombre es Irene, yo estudié artes en la Central
y he seguido, tengo másters en arte contemporáneo, en teoría del arte y estética, y en realidad lo que estoy buscando es seguir construyendo una base bastante sólida sobre conocimientos de estética. Qué bueno, bueno, muy bien. Irene, ¿qué haces? Ahorita buscando qué hacer. Está bien. Bueno, estos son lugares también donde se encuentran conexiones y cosas. También son útiles para eso. Bienvenida, Irene. Gracias. A ver, ¿quién más? Buenas tardes, profesor. Hola a todos. Yo soy Elba Gómez Ruiz, soy abogado de la Universidad Católica en 1990, máster en instituciones financieras también en 92 y posteriormente hice los estudios básicos de filosofía en la Simón Bolívar. Cuando sí, de ahí también no tuve la suerte de que la profesora Pinardi me dictara clases, pero estaba ya desde aquella época. Entonces, esa es mi filiación con la filosofía y recientemente el amor al arte descubierto por mi profesora de arte, que es Emily Medina, que también está en este diplomado. Entonces, que fue la que me comentó del diplomado y bueno, aquí estamos. Qué bueno, bienvenida. Gracias por la oportunidad. Gracias. Bienvenida, Elba. No sé si me... yo soy Emily Jolie, soy artista plástica y soy profesora de Historia del Arte Contemporáneo. Y bueno, tengo diferentes cursos y esencialmente me desarrollo como profesora de Historia del Arte y como artista plástica. Gracias, Emily. Bienvenida. Hola, yo soy Joel Bracho, estudié letras en la Católica, estudié la maestría, no terminé la maestría, pero estudié toda la escolaridad de literatura comparada en la Central. Vivo en Panamá hace como 8 años y casi todo el tiempo estuve trabajando en Articruz, que es el taller de Cruz 10, aquí en Panamá, que tienen también una galería. Y trabajé escribiendo mucho para las publicaciones que se hacían allí y para las exposiciones. Entonces, digamos que lo que he hecho mucho durante estos años es escribir sobre artistas y sobre propuestas artísticas, inicialmente solo con Articruz y Marion Gallery y luego para otros artistas de acá y para otras galerías. Y eso es lo que hago, además sin perder el contacto con la literatura. Pero me interesa el diplomado por ese lado de las artes en donde me he desarrollado últimamente. Qué bueno, bienvenido, Joel. Gracias. Bueno, buenas tardes, profesor, y a todos mis compañeros de este grupo. Mi nombre es Isabel Delgado, vivo en Barquisimeto. Soy licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales de la UCAB. También estudié un posgrado en Gerencia Cultural de la Simón Rodríguez. Y bueno, me interesa mucho porque yo hace unos años fundé un grupo de arte que se llama Buscadores de Tesoros, con la finalidad de tener un grupo de educación no formal, que todavía, y en este momento todavía sigo trabajando con ellos. Y bueno, la idea es seguirme pues nutriendo, conociendo personas que les guste lo que me gusta también a mí. Y pienso que de esa forma, pues conocernos es un gran aporte ya entre todos. Y bueno, estoy muy interesada en estos temas. Qué bueno, bienvenida. Me gusta mucho eso de hacer cosas que a uno le gustan por el solo placer de hacerlas. Eso es muy propio del arte, vamos a ver. Exacto. Gracias. A ver, ¿quién falta? María. María, ¿nos escuchas? No sé si está. ¿Alguien más? Falta.
Bueno, voy yo. Creo que falta María Méndez, pero a lo mejor no está conectada. Yo tengo dos mundos importantes de filosofía en mi cabeza. Soy profesor, he estado 20 años dando clases de filosofía de la ciencia, epistemología, tanto en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, en la Escuela de Economía, de donde soy profesor, y también estuve muchos años dando clases en la maestría de filosofía sobre ciencias humanas, metodología de las ciencias humanas. Y también doy clases de epistemología en el doctorado de la Facultad de Arquitectura, de la FAU, de la UCB. Ahorita estoy dando un curso que tengo también unos cuantos años dándolo. Pero también me he dedicado desde hace muchísimo tiempo a la estética, primero como curiosidad de estudio, porque me cambió un switch ahí desde la filosofía de la ciencia, racionalista, cartesiana, etcétera, lógica, a pensar esto de la estética, y lo hice a través de Gadamer, de Hans-Georg Gadamer, y posteriormente también por trabajo, porque comencé a dar clases en el 2011 más o menos en ProDiseño, ese gran instituto de diseño que todavía ahorita está, vamos a decirlo así, un poco congelado, pero esperemos que pueda renacer. Y después entonces me enrolé también desde hace unos años en el Diplomado de Arte Contemporáneo de la Sala Mendoza. Y ahora estoy dando también unos cursos en el CAI, el Centro de Artes Integrales. De modo que he hecho carrera también, para decirlo de alguna forma, desde hace mucho tiempo en estética filosófica. Y me gusta mucho las dos cosas, me gusta mucho pensar unirlas también, es un gran proyecto que está ahí. Y cada vez veo más similitudes y menos diferencias. Pero bueno, esto es un poco, yo soy magíster en filosofía y ciencias humanas. Y bueno, he hecho esto de la estética un poco por gusto, sobre todo realmente por placer, porque vamos a hablar del placer de la estética. Bien, bueno, nada, me alegra mucho conocerlo, me complace mucho estar con ustedes. No sé si falta alguien que quiera hablar. No sé si Claudia o María. Hola, yo soy Claudia. Me Hola, Claudia. perdí un momento porque tuve problemas con el internet, pero gracias por la oportunidad de presentarme de nuevo. A ver, yo soy licenciada en comunicación social. Una de mis menciones fue precisamente artes audiovisuales, la otra es mercadeo, las comunicaciones integradas de mercadeo en general. Y bueno, realmente, además de un interés personal en el tema del arte, también estoy trabajando en este momento con un proyecto de galería digital en el que formo parte como coordinadora. Entonces esa es una de mis principales motivaciones en este momento para hacer la formación del diplomado. Chévere. Bienvenida, Claudia. Gracias. María, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Hay quien dice que estas sesiones de Zoom son como sesiones espiritistas. Uno pregunta, ¿hay alguien ahí? ¿Estás? Bueno, creo que María se está refiriendo a mí, María Jesús Méndez. Sí. Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que estoy corriendo un poco en casa vale. porque se nos fue la luz hace un rato, estoy con datos y estoy ahorrando un poco la batería. Vale. Pero sí, bueno, ya el martes tuvimos chance de presentarnos también un poquito, pero por supuesto no habíamos tenido el placer de conversar con usted. Bien, yo soy María Jesús Méndez, soy licenciada en Administración Comercial, egresada de la Universidad Católica en el año 89. Resulta que el mismo año también me gradué de diseñadora de modas y realmente me he desarrollado mucho más en el campo del diseño que de la profesión. La profesión me sirvió básicamente para poder exhibir un título de LIC,
enfrente de mi nombre para decirle al mundo que yo no era una persona básica, por llamarlo de alguna forma. Ciertamente compartimos, de acuerdo a lo que escuché de usted, nuestro amor por el arte. Toda la vida me he relacionado con ella. Y bueno, he buscado varias formas de manifestarme con eso. Primero con la danza. He tenido pequeñas incursiones con temas de escritura, pero sin mayor ambición. Ahora es que estoy más o menos tratando de hacerlo, ya teniendo un poquito más de experiencia de vida. Y estoy aprovechando en este momento la oportunidad que brindan las clases online para retomar pasiones que tenía abandonadas hace mucho tiempo por el tema de ser mamá, de haber tenido vida normal, vamos a llamarlo de esa forma, desde hace cierto tiempo. Algo importante que puedo resaltar en este tipo de actividades es que estuve asistiendo alrededor de 14 años muy intensamente a seminarios de psicología junguiana en el Centro de Estudios Junguianos de Caracas, donde vi, por supuesto, mitología griega, otro tipo de mitologías, también temas de literatura, muchísimo, y de, por supuesto, la psicología según Jung. Fue una experiencia realmente muy enriquecedora y que ha formado parte de mí, prácticamente se ha metido en mi ADN. Y bueno, básicamente, como les digo, estoy aprovechando la maravillosa oportunidad que nos brinda la cuarentena para retomar este tipo de actividades. Muy bien, qué bueno tenerte aquí. Bienvenida. Gracias, gracias. Bien, ahora sí creo que terminamos. Bueno, gracias, ¿no? por su presentación y nada, vamos a empezar una aventura, una ruta que me parece que va a ser como muy interesante porque nos abre yo había estudiado esto en algún momento y con la llamada de Sandra invitándome a este curso, estoy refrescando todavía textos y leyendo otras cosas. Y cada vez me parece como más interesante. Yo les propongo que leamos primero el programa y después hagamos una pequeña introducción general que quiero hacer para comenzar seguramente la próxima clase ya discutir textos particulares. Pero me parece muy saludable lo que nos envió Patricia Velasco, que hagamos una cosa formal también y leamos el programa. Déjenme ponerlo y comparto la pantalla para que lo leamos. Voy a compartir y me salgo después. ¿Lo tenemos? ¿Lo vemos el programa? ¿Sí? Bien. Bueno, el propósito, el objetivo general es, el objetivo de este curso es brindar una visión general del origen de la estética como disciplina filosófica autónoma que atiende a un tipo menor de conocimiento o a un saber subjetivo. Vamos a comenzar con esta que es fundamental para nuestro tema y vamos a ampliarlo ahorita en un momento. El siglo XVIII es el siglo en que se funda la estética como conocimiento filosófico y como una rama, vamos a decirlo así, del saber importante. Vamos a ver que esto supone otras fundamentaciones y otras reinterpretaciones, pero si se puede hablar de estética filosófica es en el siglo XVIII donde se forma. La primera palabra que, digamos, la primera que se usa la palabra para hablar de esto es con la estética de Baumgarten, Alexander Baumgarten, y la conclusión, que va a ser la conclusión de nuestro curso, es con la crítica de la facultad de juzgar de Kant, que es algo así como la entronización de la estética de forma muy, muy importante y con unas bases muy fuertes en el caso de Kant. Y entonces vamos a estudiar en esta fundamentación de la estética dos vertientes que configuran entre las dos y dan
podemos verlo después reconstructivamente hacia atrás, concluyen en la estética kantiana. Perdón. Se busca comprender los elementos y conceptos fundamentales con lo que trata la estética en tanto que reflexión acerca de un tipo particular de experiencia, la experiencia estética. Esto es otra de las cosas que vamos a ver. Aquí se está no solamente fundando una ciencia nueva, sino además fundando nuevas formas de experiencia. Vamos a ver nuevas formas de subjetividad, nuevas formas de comprender un poco lo humano. Y entonces, yo decía, hablaba de un viaje, de una ruta, porque vamos a empezar a transitar por un territorio, por los que empezaron a andar en ese territorio e hicieron los mapas más generales, mapas que a veces concuerdan y por supuesto divergen mucho. Y entonces vamos a tratar de entender qué conceptos usaron estos pensadores para elaborar esos mapas de este territorio. Y entonces vamos a ver los conceptos de la estética empirista y de la estética ilustrada, y reconstruir, a tratar de entender en qué consiste esto de la estética moderna, que es un poco redundante porque hay estética solamente en la modernidad, o la estética es moderna o posmoderna o contemporánea, pero a partir de la modernidad. Tenemos la estética empirista con estos conceptos del gusto, el desinterés y el genio. Podríamos añadir otros más, la imaginación. Y vamos a ver estos tres autores que son muy importantes, Edmund Burke, Joseph Addison y David Hume. Realmente vamos a ver primero a Addison, después a Burke y después a Hume. Y después la estética de la ilustración, que tiene como conceptos importantes saber sensible y subjetivo. Esto se refiere a Baumgarten, la racionalidad compositiva, que tiene que ver un poco con Diderot, y uno podría hablar del gusto y del genio en el caso de Kant. Y entonces ahí vamos a leer a Diderot, a Alexander Baumgarten, a Lessing y a Immanuel Kant, por supuesto. La evaluación. El curso está planteado, como lo planteó Sandra además al principio, que hagamos un trabajo. Yo quisiera consultarles si prefieren hacer un trabajo final o si prefieren hacer trabajos pequeños más seguidos, más o menos por cada autor, una nota pequeña sobre aspectos que les hayan interesado. No sé, ¿qué opinan sobre esto? Me salgo para vernos las caras mejor. ¿Qué opinan? ¿Trabajo al final amplio o trabajos pequeños sobre cada autor? De los 6 autores, 7 autores que vamos a ver. Yo me anoto por el trabajo final, profe. Ajá. Me parece que puede haber una reflexión más interesante a mi juicio. También podemos hacer algo mixto. El que quiera hacer un trabajo final y el que quiera hacer trabajos parciales. Yo no tengo problema. Eso. Y creo que no hay problema con eso, Valerie, ¿no? No, para nada, para nada. Vamos a hacerlo así entonces. Vamos a hacer una cosa abierta y bueno, lo que sí es coherencia. Si se casan con un trabajo final, bueno, obviamente no presentan los trabajos parciales, pero el que presenta los trabajos parciales tiene que presentarlos, pues, ¿no? Todo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ustedes me dirán, yo cuando planteé, le damos a Addison, entonces hago el planteamiento del trabajo, dar como unas guías y se hace un trabajo corto, ¿no? O sea, serán los trabajos cortos por cada uno de los autores. Esos trabajos deberían tener fundamentalmente un formato, digamos, escritural, un tipo ensayo. A mí me gusta mucho esta idea del ensayo, no hacer un resumen, no hacer un trabajo académico como si fuese un artículo, que no es que no valga la pena, pero creo que me gusta más esta idea de ensayar, reflexionar como de forma abierta sobre un tema
que nos interese o que les interese sobre. Yo puedo entonces por eso dar como una guía, pero también pueden desarrollar algo distinto. Esto es válido también para el trabajo final. El trabajo final no se trata de un súper resumen grandote con resúmenes chiquiticos, sino tratar ámbitos relacionales, más o menos, no con todos, pero con algunas relaciones que parezcan importantes, ¿no? Preferiblemente. Y esto supone, por supuesto, también que en esos trabajos se pueden incluir cosas que me gustaría mucho y sería muy productivo para ambos, cosas de sus intereses y su trabajo y sus intereses académicos. Es decir, que pudieran relacionarlo con temas que les interesan. Y entonces mantener un pie dentro del marco que estamos trabajando y al mismo tiempo, perdón, esto toque áreas importantes de su vida y que les interesan. Para eso, ustedes lo han expresado todos muy bien presentándose, para eso estamos aquí también, ¿no? Para que esto se refleje en la vida y se incorpore en la vida. De modo que es bueno empezar a hacer ese esfuerzo desde el trabajito pequeño. Muy bien, entonces quedamos en esto. Yo después pienso lo de las notas, las ponderaciones, los trabajos particulares. Obviamente en el trabajo final es un resultado. Pero bueno, me imagino que será más o menos una división aritmética entre los 7 textos que vamos a leer, 7 autores, y hacemos un prorrateo de eso. Digamos, sabemos, lo primero es la fragilidad estructural que tenemos en nuestro país, sobre todo, ¿no? Sobre cualquier cosa. Entonces, esto implica que, bueno, en estos cursos, creo que no lo dijo explícitamente Patricia, pero lo hemos hecho en el Diplomado de Arte Contemporáneo. En esta modalidad no se toma asistencia, porque, bueno, entre otras cosas, hay gente que no pudo entrar, se le fue la luz en su casa, se le fueron la internet, el teléfono no le funciona, los datos. No quiero ahondar en esta tragedia nuestra cotidiana. Y para ello, por cierto, están disponibles las grabaciones para que ustedes puedan verlo asincrónicamente. El espacio privilegiado es un salón de clases. A mí siempre me gusta mucho más eso, pero tenemos estos espacios ahora que también permiten muchísimas cosas y cosas como muy interesantes. Entre otras cosas, gente que está fuera del país, como Joel puede estar aquí, o María que está, digamos, con sus asuntos particulares, familiares, también puede tener un espacio para la reflexión. Esto es bien bueno. Pero, y bueno, uno tiene ya como un año acostumbrándose a esto, y bueno, hasta cariño a veces se le toma, pues, ¿no? A pesar de que yo he estado, me gusta la presencialidad y me gusta estar en clase. De modo que cualquier dificultad que tengan, por favor, comuníquense conmigo. Me dice Valerie que hay un grupo de chat, de WhatsApp. Se comuniquen conmigo por ahí, personalmente, particularmente dentro del grupo. Si están muy complicados por alguna razón. Esto supone fundamentalmente el interés de ustedes y eso yo quiero, vamos a decirlo así, defenderlo lo más posible, en la medida en que si no pueden venir, no se angustien, si tienen que faltar, si no pueden entregar un trabajo por X y Z, esto lo conversamos, pero díganmelo, no se pierdan, por susto, no se atrevan a no decirme, háganlo con total confianza. Bien, dicho entonces esto, que es esencial, que es lo que vamos a hacer y que la evaluación, que es importante, establecerle claramente que va a consistir la evaluación, vamos a hablar un poco entonces de lo que nos interesa. Este mismo programa yo lo puse de una forma más bonita, que voy a compartir, al menos gráfica. Espera un momentico. Ajá. Ven, déjenme ponerlo
Ok. ¿Lo ven todos? ¿Sí? Bien. Yo señalaba ampliamente de esto, que esta es una división arbitraria, estética empirista y de la ilustración, porque pienso sobre todo en Hume, pero también un poco en Burke, tal vez menos en Addison, pero también en él. Por ejemplo, la ilustración también es muy importante en Inglaterra, y Hume, sobre todo, y Burke, son también ilustrados. Lo que pasa es que efectivamente son estilos de ilustración distintos. Nosotros pensamos, lo digo por mi formación, no sé si lo compartimos, que la ilustración es francesa y la enciclopedia, Voltaire, Rousseau de alguna forma, pero hay una ilustración que tiene un núcleo muy importante en Escocia, sobre todo en la Universidad de Glasgow, pero también inglesa, ¿no? Y entonces el empirismo también es ilustrado, aunque supone efectivamente un camino distinto a la ilustración enciclopedista, como de Diderot, por ejemplo, o la alemana, que uno puede pensar, el ejemplo fundamental es Kant. Son estilos de ilustración distintas, pero en general hay un proyecto cultural, vamos a decirlo así, muy importante, que está en el siglo XVIII, sobre todo, vamos a decirlo así, a mediados del siglo XVIII se hace como más explícito, que es el de, como lo digo, un proyecto cultural, construir una cultura nueva, y esto va a significar muchísimas cosas. Un hombre nuevo, efectivamente, construir unas formas nuevas de pensar, esto que hemos hablado, que le dijimos ahorita con la estética, una experiencia nueva. Y por supuesto, entonces, ese proyecto tendrá formas de articularse y respuestas distintas dependiendo del tono de la ilustración alemana, la ilustración inglesa o la ilustración francesa. En esto se parece mucho, en las consecuencias van a diverger mucho. La ilustración francesa terminará en el siglo XIX haciéndose en buena medida una de las cosas muy importantes, positivismo. La ilustración inglesa devendrá, entre otras cosas, en el romanticismo inglés, y la alemana también en el romanticismo de alguna forma, y en el gran idealismo alemán, ¿no? Fichte, Schelling, Hegel, cosas que están viendo en el lado de la estética también con Fabiola. Entonces, digamos, este es un proyecto que da, con sus fracasos y sus glorias, da respuestas, vamos a decirlo así, da resultados distintos en cada uno de los tonos que se muestran. De modo que empirista, uno podría hablar de la estética ilustrada, pensándola también con algunos aires más racionalistas, entre comillas esto. En todo caso, seguir una tradición que era un poco más racionalista, más metafísica, si se quiere de esta forma, a decirlo así, y que da lugar precisamente, en el lado de los alemanes, eso es lo que da lugar al idealismo alemán, que es totalmente distinto al empirismo inglés. Y entonces son términos que usamos, pero piénsenlo siempre como etiquetas que se pueden cambiar podríamos poner una ilustración inglesa para hablar del empirismo, y una ilustración racionalista, especulativa, vamos a llamarlo así, para hablar de la ilustración francesa, alemana. Pero no hay que hacer posiciones importantes respecto a esto. Pero siguiendo esta división, que nos sirve, es útil y tiene su verdad también, vamos a ver a nuestros primeros pensadores. Primeros además porque comienza un poco por aquí las discusiones sobre estética,
y se fundan como conceptos muy importantes, aunque primero de forma inicial, de forma poco clara, y en la medida en que se vaya haciendo una discusión más profunda, se van a ir refinando los conceptos, refinando el lenguaje, y aunque nunca haya un discurso unánime, no lo habrá ni siquiera en Kant, es decir, en Kant habla de una posición, aunque Kant recoja muchísimo la discusión que vamos a ver, ¿no? Por eso, de alguna forma, lo señalo como una conclusión, porque Kant está recogiendo diversas expresiones tanto de los empiristas como de los ilustrados. Aunque no lo vamos a ver, el gran papá del empirismo inglés es John Locke, ¿no? En ese texto, John Locke es uno de estos tipos geniales que hizo de todo y todo lo hizo de forma virtuosa, de forma muy adecuada. Escribió sobre política, hizo política, escribió sobre moralidad, sobre derecho, el famoso tratado sobre la libertad es fundamental para entender el liberalismo, que nace un poco con el liberalismo, no como hablamos liberalismo económico, sino liberalismo de libertades individuales, particulares. Pero tiene este ensayo, que lo vamos a ver citado mucho por Burke, Addison y David Hume, que es el ensayo sobre el entendimiento humano, que es como la fundamentación más acabada de lo que es el empirismo. El empirismo, lo digo, lo vamos a ver con detalle, lo podemos desarrollar, pero es fundamentalmente la idea de que todo el conocimiento comienza con la experiencia. John Locke habla de que hay impresiones, de que hay sensaciones, y nosotros tenemos unas ideas de primer grado sobre estas sensaciones, que son las ideas que son más verdaderas porque están muy cercanas de la experiencia, de la sensación, de las impresiones, y después ideas de segundo orden, o ideas cada vez más complejas, que son ideas sobre ideas, y estas ideas se hacen, a medida que se alejan de la sensación, se hacen cada vez más posiblemente oscuras y posiblemente erróneas, de modo que la verdad del conocimiento está sobre la sensación. Esto es, me salgo un momentico, aquí hay una discusión muy importante, lo vamos a ver un poco pensándolo en Baumgarten sobre todo, con el otro gran paradigma de la modernidad, que es el racionalismo cartesiano. El racionalismo cartesiano piensa que la verdad de nuestro conocimiento está en nuestras ideas, digamos, en nuestras verdades a priori, en nuestras ideas innatas, las llama Descartes, y más bien hay que desconfiar de los sentidos. Los sentidos nos pueden engañar y entonces más bien desconfiar de ellos, o si no, fundamentarlos racionalmente también. Es decir, aceptaré la información de los sentidos, es lo que finalmente hace Descartes cuando hayan pasado por el filtro de la razón. Si ustedes se dan cuenta, el movimiento del empirismo de Locke es contrario. La experiencia es el dato más cierto que tenemos, más seguro, y en la medida en que vamos creando ideas más generales, que tenemos que crearlas para pensar, para hacer ciencia, etc., esas ideas se pueden extraviar y terminar no teniendo ningún contenido empírico y se vuelven ideas entonces que no nos funcionan, no nos ayudan, sobre todo no nos ayudan a vivir bien, no nos ayudan a ser morales. David Hume dice esto en su tratado sobre el conocimiento, sobre la naturaleza humana, se llama. El conocimiento importa no tanto por el conocimiento, sino porque nosotros actuamos en función de ideas. Y si tenemos ideas equivocadas, vamos a actuar de forma equivocada. Y entonces por eso hay que revisar, no tanto por la teoría del conocimiento. Los empiristas ingleses, y eso incluyo a Locke, por supuesto, y a los subsiguientes, se preocupan más vamos a llamarlo así, de la vida cotidiana. Y por eso son unos grandes moralistas también, moralistas en el sentido de investigadores sobre la moral, sobre las costumbres, porque ven que lo principal se trata de vivir lo mejor posible, y esto me parece como magnífico del empirismo inglés. En esto vamos a ver que entra
la estética de manera muy fuerte. La estética lleva, lo vamos a ver en la norma del gusto con Hume, nos habla de cómo vivir mejor, de cómo vivir de forma más, vamos a decirlo así, más refinada. Y el refinamiento supone mayor sensibilidad, mayor disfrute, disfrutes menos tormentosos y más civilizados, vamos a decirlo así, lo que nos lleva a una vida mucho más ordenada y mucho más grata y mucho más deleitable, ¿no? Todos estos son términos estéticos. Y entonces señalaba esto para mostrar una cosa que es importantísima en la estética. No es casual que el comienzo de la reflexión de la estética en el siglo XVIII comience con el empirismo, porque, y que venga a partir de Locke, porque, perdón, porque la estética significa, vamos a irnos a la etimología de la palabra griega, significa sensación. Y entonces es difícil que surgiese una estética, me voy a poner, disculpa un momentico, es difícil que surja una estética del puro racionalismo, porque si es solo racionalismo, los sentidos más bien son secundarios y sospechosos de engaño. En cambio, de un empirismo tiene que basarse precisamente en las sensaciones y debe haber confianza en los sentidos. Entonces, la posibilidad de una estética como una teoría del disfrute sensible, y toda estética, desde la estética desde Addison, que habla de la maravilla y del disfrute de la visión, hasta Kant, la estética tiene un componente fundamental de percepción. Siempre vamos a hablar de la percepción y de cómo entender esa percepción y qué cosas, cómo experimentamos, o cómo la experimentamos y qué cosas tenemos con ella. Entonces, no es casual, como decía, que la estética nace de manos del empirismo, porque es el empirismo el que permite una, vamos a decirlo así, una teoría más adecuada de la experiencia sensible, ¿no?, frente al racionalismo que siempre va a tener a la experiencia sobre sospecha. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntas, opiniones. Bien, continúo. Entonces, vuelvo a compartir la pantalla. Entonces tenemos a Locke como el gran figura tutelar de estos tres señores que vamos a ver, que vamos a comenzar con Joseph Addison, no solamente porque es primero, su texto es bastante anterior a los de Burke y Hume, sino porque Addison comienza, es importante en la historia de la estética, porque comienza a plantear una cosa que es muy importante, lo señalábamos leyendo el programa, que hay una experiencia que busca o necesita o requeriría una descripción y una formulación e indagar cómo se da esa experiencia de forma importante, que es esto del disfrute estético, que no es solamente un disfrute de lo sensible, es decir, el disfrute que tenemos por simplemente nuestros sentidos, sino también es un disfrute que se produce por unas facultades del alma, vamos a decirlo así, de nuestra subjetividad, lo diríamos nosotros ahora, donde se empiezan a dar equilibrios entre la sensibilidad, la imaginación, que el tratado se llama Los placeres de la imaginación, pero también el ingenio, el entendimiento, podríamos decirlo así. Entonces, lo que quiere hacer Addison de forma muy preliminar, todavía no va a hacerlo de manera conclusiva,
y por eso uno de los que inaugura este camino, es tratar de identificar, en primer lugar, una experiencia nueva, una forma nueva de relacionarse con la realidad, y al mismo tiempo va a dar la posibilidad de entender cómo es que se produce esto en nosotros, que es fundamentalmente con la imaginación. Y esto es muy importante para la estética del siglo XVIII, que es esta idea de pensar no solamente una experiencia nueva, como es fundamentalmente el concepto más importante, no solamente de la estética empirista, sino también de la estética ilustrada, vamos a llamarlo así, pero es el gusto. El gusto es como uno de los centros axiales de donde se mueve, a donde va a girar, alrededor del cual va a girar, perdón, el campo de la estética. Y el gusto supone entonces una forma nueva de entender las artes y la belleza en la naturaleza también, que está presente en todos los autores, en casi todos. Vamos a hablar más del arte, Baumgarten también, pero hay una comprensión de la belleza que busca vamos a decirlo así, la manera en que nosotros podemos entender esto, disfrutarlo, y el gusto es un concepto fundamental. Entonces, Addison, podríamos decir que abre el camino a este nuevo territorio de la estética porque empieza a identificar formas particulares en que se disfruta el arte. Y me permito, salgo aquí un poquito para comentar. Había dos formas, vamos a decir, antes del siglo XVIII y de esto que está planteando de manera muy inaugural Addison. Una es idealista, platónica, que el arte supone ideas que la idea se encarna en la obra de arte, o se encarna en la obra de arte, esta división no la había, es una división de la estética del siglo XVIII, no había esta división de artes plásticas. Todas las artes deberían de estar bajo el modelo de la poesía. Esto desde Horacio. Porque la poesía supone además palabras que es más relacionada o está más ligada con la idea. Entonces, por un lado tenemos la concepción totalmente idealista, en el que es nuestra razón, por supuesto, la principal referencia para con la idea. Entonces, la aproximación a la belleza, tanto de la naturaleza como del arte, era fundamentalmente idealista, porque lo que había que era que tratar de captar con la razón la relación de la belleza con la idea de belleza. Y esto supone entonces modelos clásicos. Esta es la idea que está en el fondo lo vamos a ver de pasada, la disputa entre los antiguos y los modernos, que se da tanto en Francia y en Alemania. Los que pensaban que había que seguir los modelos clásicos griegos, y los que pensaban que el arte tenía que ser una cosa totalmente distinta. Esta es una discusión de pleno siglo XVIII. Y en esta discusión, los que pensaban en lo clásico están pensando en esta estética platónica, en última instancia. Pero por otro lado, la otra percepción del arte es meramente empirista, meramente sensible. La belleza es solo sentido, o la percibimos solamente por los sentidos. Y entonces no se diferencia de otras formas de los sentidos, de lo sensible. Es decir, la belleza es algo más que vemos o algo más que escuchamos. Pero Addison, volvemos a nuestro autor, plantea que no es, por supuesto, como es empirista platónico, esto lo desecha de entrada, porque lo desecha Locke, pero tampoco es la mera referencia sensible. Addison, lo vamos a leer en las primeras líneas del primer ensayo que vamos a leer, muestra que tenemos el disfrute de la belleza visual, pero también, y es muy importante, para él es muy importante, la belleza de la imaginación, que supone entonces ya no solamente quedarnos en la recepción sensible, sino también entonces lo que señalábamos,
empezar a averiguar algo así, una psicología estética. Efectivamente Addison hace eso, un poco Burke también, una psicología de tratar de entender cómo nuestras estructuras psicológicas, mentales, individuales, originan y producen el placer estético, el placer, el disfrute estético, el gusto, ¿no? Que finalmente va a tomar este nombre. No sé si me explico, si voy muy rápido, si hay preguntas. Bien, seguimos entonces. Edmund Burke nos va a mostrar esta importante concepción de lo bello y lo sublime. Burke hace un nuevo giro, asume mucho de lo que dice Addison, pero hace un nuevo giro que es fundamental en la estética del siglo XVIII, que es lo de lo sublime. Lo sublime, hay un famoso texto de Longino del siglo I-II después de Cristo, este pensador que escribió sobre lo sublime, pero lo sublime pensado como una forma de la retórica, para producir agrado en la audiencia. Pero Burke va a bautizar o a meter dentro de la disfrute estético, esta idea es muy importante, hacer placentero lo que parece sublime, que lo señala como esto que es monstruoso, que da terror, o que tiene como fundamento un poco el terror, y sin embargo, cómo esto puede convertirse en una forma de disfrute, en una forma de agrado, y que permite además la formación más completa del gusto. Además, Burke también en un preámbulo que vamos a leerlo que hace sobre el gusto, va a tratar de explicar en qué consiste esta facultad, y también produce esta psicología que es casi como una anatomía sobre cómo entender que nosotros disfrutamos estéticamente de lo bello y de lo sublime. Y finalmente la norma del gusto de Hume, donde Hume trata de entender en qué consiste el gusto, y discute una cosa que ya también lo han hecho Burke y Addison, pero Hume le da un giro importante, o lo hace de forma muy explícita, que es una idea que está constante en todas las discusiones estéticas del siglo XVIII, que es esta idea de la universalidad. El problema es más o menos como sigue. Efectivamente, podemos, me salgo un poco para verles la cara, nosotros podíamos entender la ciencia como un conocimiento objetivo. Esto lo decimos todavía de forma más o menos indudable. Y esa objetividad supone que no se mete mi subjetividad. Esto también más o menos lo pensamos. La ciencia trata de ser lo más despersonalizada que se pueda. Y esto es un paradigma, por cierto, cartesiano, de algún modo, ¿no? La idea de que estamos separados del objeto, y mientras más separado del objeto, mejor lo entendemos. Y eso conforma un discurso que es objetivo, y como es objetivo, es universal. Es decir, debe ser compartido por todos. El máximo ejemplo de esto son las matemáticas, ¿no? Las matemáticas son para todos lo mismo, y no solamente producen el mismo resultado, sino además son iguales en todas partes, ¿no? No hay una matemática china o una matemática del Congo. La matemática es igual en todas partes. Puede que haya intereses de investigación en algún lado, que ni siquiera es por países, sino por centros de investigación, pero en la ciencia tiende a ser universal. Y por otro, digamos, en el otro extremo, podríamos decir que está lo individual, que tiene que ver con la mera percepción sensible. El extremo de esto es esto que se llama en ciencias cognitivas qualia. El qualia es la percepción que yo tengo, que es absolutamente individual. Es decir, cómo yo veo el rojo, ninguno de ustedes puede saberlo, como yo tampoco sé cómo ustedes perciben el rojo o el verde. Si los percibimos de la misma forma,
Entonces esto es incomunicable. Si se dan cuenta, es absolutamente individual. En el medio se empieza a crear, y lo hace Addison, Burke, y sobre todo, y Hume lo explicita, está esta idea de que nosotros tenemos una percepción individual, pero el gusto supone una generalidad. Y esto lo va a hacer en última instancia de forma, para mí, mucho más fundamentada Kant. Es decir, el gusto no es un mero disfrute, o el disfrute estético en general, hablo del concepto del gusto porque es como el más importante, no es un mero hecho particular, como lo es la percepción, o como es el decir siento frío, o como es decir me siento ahorita muy contento de estar hablando con ustedes. Esto es un sentimiento particularísimo mío. En cambio, el gusto pareciera que ya habla o llama a relacionarnos con nosotros. Lo vamos a ver finalmente en Kant. Se habla de un sentido común, es algo que más bien nos comunica. En el gusto sería aquí incluso una base de la sociabilidad, ¿no? Mucho más interesante además que la objetividad que tenemos de la ciencia, porque supone siempre, y entonces esto es un tema, el tema de Hume, que esa comunidad o esa subjetividad compartida, llamámoslo así, que produce el gusto, no puede ser impositiva, pero al mismo tiempo produce efectivamente la capacidad de compartir. Y creo que esto es muy evidente en la experiencia del arte y en la experiencia también, por ejemplo, de la moda. Nosotros compartimos gustos estéticos socialmente. No se trata de una vivencia particular, personal, como, no sé, pienso, el amor. No compartimos el amor, o podemos decir que estamos enamorados, pero no es una cosa de compartir más bien el amor supone intimidad, ¿no? Y supone, por lo tanto, particularidad. Seguramente los odios y seguramente los vicios, sobre todo, ¿no? Son muy individuales. Pero el gusto no. El gusto supone una forma social. Entonces, fíjense que hay una relación, esto que se está abriendo, este nuevo espacio que se trata estos pensadores de formar, con la idea de un gusto que nos permite, lo vamos a ver con Kant, sociabilidad, es decir, la formación del gusto, la norma del gusto, que es el esfuerzo por educar el gusto, nos va a permitir lo que yo señalaba, que es muy importante para los empiristas, esta idea de sociabilidad, de permitirnos vivir mejor, ¿no? Permitirnos tener una vida más interesante en última instancia. Y esto, el gusto es un cemento importante para ello, porque además la vida más interesante no se hace sola, no se hace solo individualmente, sino se hace colectivamente. Y por eso Hume no va a dejar de pintar esta idea de refinar el gusto con relaciones sociales que sean además mejoradas a partir de las formas estéticas y del disfrute estético. Aquí hay una relación que también es muy importante de las relaciones entre moral, entre conocimiento, que hablábamos de ciencia, y este nuevo espacio de la estética. De modo que en este comienzo de las reflexiones sobre estética, aunque todavía no tenga el nombre estética, ya se está hablando de, creo que el nombre que más le cabría aquí es justo, de como yo lo señalaba, de una nueva forma de sensibilidad, estamos sintiendo, o la gente, estos pensadores se están dando cuenta de que hay una forma distinta de sentir el arte. Efectivamente, ha habido arte siempre desde que somos humanos, y seguramente hay disfrute de arte desde que somos humanos. Pero en el siglo XVIII estos pensadores comienzan a suponer que esto debe tener un espacio propio. Y esto tiene muchísimas referencias. Voy a dar algunas. Sigo aquí un poco a Valerio Bozal, el texto que está en la bibliografía, que lo voy a subir también al Padlet, que es una excelente
guía, es un texto de referencia, no especializado, pero muy buena, muy bien hecha por varios autores, y el editor es Valerio Sal. Él señala aquí dos cosas importantes. Una, primero, hay una forma de arte, de disfrutar el arte nuevo. Es decir, el arte uno puede pensarlo que hasta, sí, él señala que es hasta el rococó, más o menos, pero podríamos pensar, vamos a pensarlo hasta el barroco. El arte se puede pensar como un arte que está en función de esa trilogía que viene desde el mundo clásico, que debe ser una unidad entre bello, bueno y verdadero. Y el arte debe representar esto. En el mundo clásico lo hacía bajo una forma, pero en la modernidad, digamos, pensándolo después del Renacimiento, se hace de otra, porque digamos la modernidad en Occidente es una moralidad, que es un mundo cristiano. Y entonces esto tiene que ver con la religión, la moralidad tiene que ver, entre otras cosas, con el poder, y la verdad tiene que ver con esto que está también naciendo en la modernidad, que es la ciencia. Pero a partir de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, empieza a haber una experiencia del arte que se quiera ver independiente de estas referencias al poder y estas referencias a la moral, que fundamentalmente en Occidente en este momento tiene que ver con la religión, tanto la religión, el protestantismo como el catolicismo. Y entonces tratar de que el arte exprese algo que sea importante por sí mismo, que es el disfrute estético. El arte tendía a ser un arte moralizante o un arte ejemplarizante con respecto al poder que supone la monarquía, y a partir del siglo XVII, de la monarquía absoluta, ¿no? En Francia sobre todo. Entonces, hay una nueva concepción del arte, y esto produce o lleva consigo también una concepción distinta de cómo se percibe esto, ¿no? Cómo se percibe el arte. Y entonces se está produciendo una cosa que es muy importante, no solamente para el arte y para la estética, sino para el hombre del siglo XVIII, que es esta idea de autonomía y de libertad. Es decir, se quiere construir una forma para entender el arte y entender nuestra reflexión sobre nuestra experiencia del arte, perdón, y la reflexión sobre el arte de forma individual, distinta. No es casual que entonces surja la necesidad de una ciencia, vamos a llamarlo así, un conocimiento nuevo que es la estética. Es decir, si queremos un arte, o se está pensando en un arte que sea autónomo, sin las referencias que ha tenido históricamente, y si se quiere describir mejor cómo se produce esta vivencia de esa nueva forma de entender o de disfrutar, digo entender en el caso de la estética, pero también de disfrutar lo bello, supone entonces una nueva forma de explicarlo, pero supone también casi la invención de unas nuevas estructuras mentales, por no hablar de física, no creo que las haya, pero sí crear una nueva orden, al menos en nuestras facultades. Es decir, si nos vamos de nuevo al siglo anterior, al siglo XVII y el siglo XVI, las dos grandes facultades son sensibilidad, donde está metida por ahí la imaginación, y la razón. Esas son las facultades humanas, que es lo importante para lo que es más importante en ese momento, que es el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento racional. Y habíamos señalado que la imaginación está ahí sospechosa, ¿no? Pero aquí se está pensando en una nueva facultad, en una nueva forma de tener relaciones con el mundo. Por eso yo creo que la estética, y es una de las cosas que a mí me ha maravillado estudiar estética, supone no solamente una teoría sobre el arte, supone no solamente describir
cómo recibimos la belleza, que también lo hace y es su labor fundamental, sino supone también una nueva forma de entender lo humano, de entendernos a nosotros mismos. Y entonces yo creo, y quisiera que discutiéramos esto, y yo lo planteo como hipótesis, que aquí realmente se está formando un nuevo concepto de hombre, que en él se relacionan estas ideas de autonomía, de placer, de disfrute, de un disfrute que no es meramente sensible, pero tampoco es intelectual. Y esto es de alguna manera lo que una de las grandes herencias del siglo XVIII, no solamente por la estética, sino por el pensamiento del siglo XVIII, bueno, el más importante, bueno, no sé si el más importante, pero uno muy importante, que es la libertad, ¿no? Esto es la Revolución Francesa, la autonomía en Kant, esta cosa importantísima de que el criterio de nosotros para validar algo es un criterio particular nuestro, no es un criterio de la autoridad, no es un criterio de la religión, tiene que pasar por nuestros criterios. Esto lo dice Kant en el prólogo de la crítica de la razón pura. Aquello que no pase por nuestra aprobación no puede exigir el respeto. Respeto le damos a aquello que nosotros acordemos que se lo merece, ¿no? Esto es un pensamiento de la Ilustración. Pero esto lo dice el señor que también piensa que es importante la autonomía. Y haciendo esto, Kant, en ese sentido, concluye la estética de una forma, como yo lo decía, extraordinaria, porque Kant es el que definitivamente muestra que hay un ámbito para el conocimiento, que es la razón pura, después hay un ámbito para la moral, que es la razón práctica, y no se deben de confundir entre ellos. Kant dice en la introducción a la crítica de la razón pura, yo he tenido que ponerle límites al conocimiento para abrirle espacios a la fe, porque lo que se ha pasado aquí es que se mezclan conocimiento y fe, y esto termina perjudicando, por cierto, a la fe, ¿no? Por eso hace el esfuerzo de la crítica, es delimitar dónde termina el conocimiento y dónde empieza la moralidad, la razón práctica. Pero por otra parte, Kant crea un espacio propio para la estética. Es decir, la estética no es una forma de conocimiento, la estética no es una forma de moralidad, puede haber belleza y no ser buena, y la moral, la estética no me da conocimiento de la realidad. Si quiero conocimiento, tengo que ir hacia la razón pura. Esta forma de autonomía, de que la estética tiene un espacio particular, va a ser muy importante para el resto de la cultura. Entonces, este hombre nuevo, que termina, uno puede pensar en Kant como una de sus conclusiones más acabadas, porque es el hombre que se piensa libre, y libertad supone autonomía, y al mismo tiempo supone la posibilidad de delimitar de forma clara las experiencias que tenemos, que también hay relaciones. Kant no niega que haya relaciones, que y lo dice además en la crítica de la facultad de juzgar, la crítica de la facultad de juzgar, que es la crítica de la estética, o donde se fundamenta la estética, le permite a Kant decir que hay un puente posible entre el conocimiento y la moralidad. Pero yo puedo tener una experiencia estética autónoma sin tener que ver con conocimiento, sin tener que ver con lo bueno. Entonces, yo no sé si les propongo, si quieren conversarlo, lo conversamos, esta idea de que hay un poco esto, como un hombre nuevo, una nueva concepto de humanidad que se está fraguando aquí. Y no es lo menos importante el que sea en la estética donde se produce un poco esto. Es decir, un hombre que se piensa de una forma, podríamos decirlo así, menos dicotómica con esta idea de mera razón o mera sentimiento o mero percepción sensible, que hay unas formas medias, pero que también tienen derecho a un espacio propio, a una autonomía, no solamente tanto en las facultades que nos permiten pensarla, y como lo señalaba, casi se inventan facultades nuevas,
se piensa el cuerpo de una forma distinta, se piensa la subjetividad, se hace mucho más compleja, no se hace una mera racionalidad o una mera corporeidad o un mero, vamos a ver, pienso en ese personaje del siglo XVII, que es el libertino, que es el tipo entregado a los goces, al placer, y como que no le preocupa la moralidad, pero tampoco le preocupa mucho el conocimiento, sino es como este tipo, un epicurio dado, que hay como mucho ahora, ya no se llaman libertinos, se llaman otras cosas, pero en cambio la subjetividad esta que se está fraguando, y que creo que nunca termina de fraguarse, o se fraguó de formas distintas, creo que un poco fragmentadas, y supone esta idea de una subjetividad mucho más compleja, mucho más rica, que atiende vamos, que requiere, que necesita atender tanto aspectos muy racionales del pensamiento. Esta autonomía supone, por ejemplo, también la autonomía de la ciencia respecto a el saber eclesiástico, por ejemplo, ¿no? Y supone también la autonomía de la moral, de la discusión de la moral de los principios religiosos que son dogmáticos y deberían de seguirse más o menos ciegamente. La moral quiere ser también objeto de discusiones y finalmente, de reformulaciones nuestras. Entonces, en este tiempo, la estética juega un papel como muy protagónico en la invención, y aquí parafraseo un poco a Harold Bloom cuando habla de Shakespeare, la invención del humano, de un nuevo humano. Bloom tiene esta tesis magnífica, que el hombre moderno lo está un poco retratado por Shakespeare. Se forja ahí un poco la idea de... Bueno, yo creo que aquí hay algo de esto, ¿no? Estamos creando una humanidad nueva y que tiene como uno de sus efectos más extraordinarios una concepción del arte y de la belleza que es totalmente nueva y de la cual todavía estamos discutiendo y estamos diciendo cosas importantes. Quisiera escucharlo a ustedes, creo que he hablado mucho y los debo tener... Profe, sí. Bueno, yo con lo que usted comenta, me imagino, y lo que he escuchado durante esta tarde en las clases, lo que se me viene es como una metáfora de ejes que se están desplazando permanentemente. Claro. Pasan sí. de un eje de poder con la iglesia a un eje del ser humano con su yo interior y eso es lo que prevalece y las imágenes también se desplazan de sus ejes de correspondencia en un lugar para ir a otro, ¿no? Entonces me imagino esas ideas de alguna manera graficarlas a través de esos ejes pueden surgir cosas interesantes para observar los fenómenos, ¿no? Entonces, que se me ocurre así de lo que... Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo comencé hablando de la ilustración como un proyecto que tampoco se realizó como lo pensaron. Un punto como importante de esto es la Revolución Francesa que se pensó como el reino de la libertad, de la autonomía, de la ciudadanía, terminó también convirtiéndose en el terror, etcétera, en Napoleón. Así. Sí. Le quería preguntar algo porque, bueno, de alguna manera yo vi a Kant en la universidad y bueno, ahora veo que Burke tenía como las mismas ideas. ¿Quién, o sea, no tengo como referencia del tiempo, pero ¿quién fue primero? Sí, Kant es lector de Burke. Kant okay. Vamos a decirlo así, para decirlo de una forma que no significa cosa mala, saquea a todos estos señores, digamos, se los leyó todos y por eso hace como la gran síntesis de alguna forma. De ahí sale el conocimiento, eso es válido. Claro, claro. Ahora hay que atribuirle los derechos de autor y la gente, cosa. ¿no? Pero sí, sí. Antes la gente era más sabia y simplemente leía y usaba. Sí. Yo sé, Joel, que bueno, quería decir algo. No. Pero sí, eso. Una de las cosas creo que más interesantes del siglo XVIII es esto de la discusión. Es un siglo donde se discute, bueno, los humanos siempre hemos discutido, pero en el siglo XVIII hay como mucha libertad de discusión. Esta idea de
de la República del Saber. Estos señores están leyéndose mutuamente y están discutiendo. Además hay muchísima producción. Piensen en Addison. Addison, vamos a estos ensayos que vamos a leer, los publica en un periódico que fundó él, The Spectre, y son, digamos, de uso no académico, no. Estos señores además no son. Burke fue rector de la Universidad de Glasgow, o de Edimburgo, no recuerdo ahorita. Pero son señores que también están escribiendo todo el tiempo en la prensa, por ejemplo, ¿no? Es tiempo, por cierto, en el que nace esto que se llama la opinión pública, porque se reunían en Inglaterra en los cafés y en Francia en los salones, los salones de los aristócratas, y se crea aquí esta idea de opinión pública que no existía antes, ¿no? De discusión permanente, abierta, donde surgen, digamos, estas nuevas formas de comunicación, y donde surge esta idea que se va a sedimentar más en el siglo XIX, siglo XX, de una opinión general. Esto tiene que ver, por cierto, una cosa de los motores importantes de esto es los salones de Diderot. Diderot es uno de los primeros que inventa la crítica de arte, porque lo que hace es describir los salones, que por primera vez con los salones, que son los salones de la Academia Francesa, se democratiza el poder contemplar el arte, porque el arte, bueno, estaba en los palacios de los aristócratas, y bueno, no podían ver solamente los que eran cortesanos, ¿no? Cortesanos de esa aristocracia alrededor del poder absoluto. Y lo que hace estos salones es que permite que el público entre. El salón fundamental era en el Museo del Louvre. Hay un público y se inventa el público de arte también. Y entonces, como hay una cantidad de gente que está apreciando, va a estos salones a ver el arte, a ver la pintura, era sobre todo pintura de los académicos, de los miembros de la Academia Francesa, pero al mismo tiempo se está inventando, como va más gente, la gente empieza a discutir, a juzgar las obras, y se crea esta idea de la crítica artística, que Diderot es uno de los primeros. Con esto se llaman salones, los textos que escribía también para un periódico de un amigo, que son, bueno, inventa además el género de crítica literaria, que no es un tratado académico, es una visión personal, subjetiva. Se está inventando también un estilo, ¿no? Se está inventando el museo, de alguna forma, se está inventando la crítica de arte, y estas son maneras en que se muestra cómo se está creando un espacio que no existía antes, ¿no? Que no existía hasta el siglo XVIII, que toma. Y otro aspecto que señala Valerio Bozal, que es muy importante, que se crea también la idea de historia del arte. Los humanos han hecho historias desde los griegos, pero la primera gran historia del arte es la de Winckelmann, donde además no solamente hace una historia del arte griego, sino que además lo hace con un método y lo hace con un esquema de comprensión histórica. Entonces piensa que ahí en la historia, digamos, en los estilos artísticos se desarrollan orgánicamente, nacen, tienen un desarrollo, llegan a un punto culminante y después tienen una decadencia. Y esto es pensar, digamos, racionalmente la historia, no hacer el mero relato, la crónica, vamos a decirlo así, sino pensar la historia en base a ideas. Esto también es un invento del siglo XVIII. De modo que sigo aquí a Bozal, estas relaciones estéticas, digamos, una teoría sobre cómo disfrutamos, cómo tenemos experiencia estética. También, por otro lado, esta idea de la crítica, pero que va acompañada con el nuevo espacio que es el de los salones de arte, la exposición pública y democrática, cada vez más democrática, todavía tenía límites, pero sobre la percepción del arte, de poder tener contacto con el arte, y finalmente esta idea de historia del arte
la necesidad de un espacio que no lo había tenido nunca antes el arte, ¿no? Y la comprensión de la belleza. Por eso no había estética antes, porque bueno, la estética era, como lo decíamos, o la forma idealista o la forma meramente sensible, sensual, vamos a llamarla así, la belleza, y entonces no había necesidad de reflexionarla, porque la reflexiono o con una teoría de las sensaciones o con la teoría platónica racional. Pero aquí está surgiendo, como lo señalaba, una complejización no solamente de la realidad en que nos encontramos con una concepción del arte que quiere ser autónoma, pero también eso supone entonces complejizarnos a nosotros y en tratar de entender, de crear espacios en nuestra subjetividad para poder entender esta idea del arte. ¿Alguien más quisiera señalar algo? Vamos a ir cerrando. Me falta, se los voy a mostrar la otra parte, que es la ilustración. Voy a decirlo un poco rápido, podemos discutirlo un poco la sesión que viene. Pero Diderot, como lo hemos señalado, él tiene una teoría de la belleza que es muy importante porque habla esto de las relaciones, cuando hablo aquí de los conceptos. La belleza es la capacidad de hacer relaciones. Y lo vamos a ver en el texto sobre Diderot. Hay una introducción sobre el cuerpo que es muy importante. Recuerden que además Diderot es enciclopedista, pero además es materialista, y entonces hay una relación muy importante con la corporeidad. Y esta idea de la belleza como la capacidad o la posibilidad de hacer relaciones tiene que ver mucho con... Perdón, yo compartí esto, ¿no? No lo había compartido, disculpen. Ajá. Y como lo señalaba, la crítica de arte en la que él es... Bozal dice esta cosa muy buena, uno no puede decir, él es el primero que, pero es un nombre muy importante en la vamos a decir, formalización de la crítica artística. Pues como habíamos señalado, Baumgarten es muy importante porque se refiere a, inaugura, le pone nombre, además bautiza con el nombre de estética, a esta nueva ciencia, la llama él, es una ciencia del conocimiento sensitivo individual, frente a la ciencia racional, que es conocimiento racional, digamos, la ciencia física, son ciencias racionales y suponen esta universalidad que habíamos señalado. Baumgarten va a hablar de la estética como esta ciencia, el conocimiento sensitivo individual, que trata de tener unos cánones propios. Y en este sentido, por eso le inaugura también, digamos, le pone como nombre a este pensamiento que viene arrastrándose desde el comienzo del siglo. Lessing, con el famoso texto Laocoonte, nos va a hablar de una muy interesante teoría sobre las artes del espacio, las artes de la simultaneidad y las artes de la sucesividad. Y esto, lo que está haciendo Lessing aquí es rompiendo el criterio de los antiguos, o de los que están a favor de los antiguos, en la disputa de los antiguos y los modernos, que es que el arte debe seguir, las artes plásticas, lo que llamamos artes plásticas, deben seguir el patrón de la poesía. Y Lessing quiere mostrar que hay una división en esto, que hay artes que se representan plásticamente y hay artes que se representan sincrónicamente, como es la poesía. Y supone entonces autonomía, volvemos a esta idea de la autonomía, formas distintas que no están relacionadas entre sí de arte y de percepción, además de disfrute. No se puede percibir un cuadro como si se estuviese percibiendo un poema. Y finalmente, como lo hemos dicho, Kant, que en la crítica de la facultad de juzgar, tiene estos tres momentos que vamos a verlo muy resumidamente, que son la crítica del gusto, que es del juicio del gusto, que es la estética sobre la belleza, el juicio de lo sublime, donde Kant recoge lo que decía
decíamos ahorita, Kant recoge de Burke lo sublime y lo piensa de una forma distinta, maravillosa. Y está muy importante el arte, el artista como el genio, que va a ser fundamental para pensar el artista en el siglo XVIII y en el siglo XIX y en el siglo XX, aunque no sea igual. Entonces aquí tenemos nuestro, como lo decía, nuestra hoja de ruta. Bien, yo lo voy a poner en el Padlet, si puedo hacerlo, y si no le pido a Valerie que me ayude. Voy a subir, vamos a comenzar con Addison. Vamos a leer unos 3 ensayos de Addison. Esto es una recopilación sobre muchos textos que escribió sobre la imaginación, los placeres de la visión. Son 24 páginas, lo pueden leer todo. No me interesa tanto el último, que es muy interesante, pero no es el tema nuestro, pero sí los 3, 4 primeros. Por lo menos léanse esos 4, son textos cortos. A mí me parece que están muy bien escritos, muy gratos. Y bueno, traten de pensarlo un poco a partir de las coordenadas que hemos estado conversando hoy, tal vez un poco atropelladamente por mi parte, pero ténganlo un poco en mente para empezar a leer estos libros, estos textos, que repito, son textos cortos. Anótenlo, sobre todo lo primero son preguntas, dudas, ese es el comienzo de todo, y bueno, comentarios, opiniones. Y les voy a dejar también el libro que les digo, esta historia de las ideas estéticas de Bozal, de varios autores, pero Bozal es el editor, que es magnífico, tiene como muy buenas ideas ahí para pensar esto. Esta también es estética de Bayer, que es muy buena, la historia de la estética de Bayer. Podemos subirla, pero vamos a no atosigarnos. Subo el texto de Addison y el texto para que traten de leerlo juntos. Son además lo de Bozal, son artículos cortos, muy bien hechos, muy bien escritos, que se pueden leer con bastante tranquilidad. Y bueno, nada, disfruten Addison, y nos vemos entonces el jueves que viene. No sé si alguien tiene una pregunta, duda. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, pues, por escucharme. Gracias. Gracias. Un placer estar con ustedes. Nos vemos entonces el jueves y estamos en contacto a través del Padlet o a través del chat. Con el chat van a tener mi teléfono. Estoy a su orden para lo que pueda serles útil. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Profe. Chao. Hasta luego. Chao, gracias.